Vamos a dar gracias. Susi, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo, por traernos todos juntos y que lo que tú tengas todo puede ser bien recibido, Señor, y que todo lo podamos entender. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues felicitaciones a todos los papás, y como Héctor estaba diciendo hace unos minutos, tenemos que celebrar a nuestro padre, a Abba, porque él es el papá de papás. Él es la persona que nos da vida, que es fiel, es perfecto como padre, y estamos reunidos para conocerle más todavía y para disfrutar su vida en nosotros con mayor plenitud. En las semanas anteriores hemos estado entendiendo esta maravillosa secuencia por la que se nos da vida eterna, por la que venimos a participar efectivamente de la vida de Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, en cada relación, en cada circunstancia, en cada situación que se presenta a nuestro día, en cada pensamiento, en cada sentimiento, etcétera, en todas las cosas. El propósito de Abba es que vivamos todo en su naturaleza. Y entonces estamos entendiendo el proceso y la secuencia en la que somos traídos a la participación plena de la vida de Dios. Y bueno, hemos estado entendiendo que primero es fe. Sin fe, nada más funciona. Y tenemos claro ya que fe es el poder que nos es dado para creerle a Dios. Y que ese poder nos es dado al escuchar a Dios hablarnos en nuestro espíritu. Y eso ha hecho obvio la importancia que tiene el que aprendamos a escuchar, número uno, y segundo, que permanezcamos escuchando. Porque hemos dicho que la fe no tiene bodega, no podemos guardar fe y usarla cuando se ofrezca. Necesitas estar escuchando al instante para que puedas vivir lo que tienes delante en fe. Y en el momento en que dejas de escuchar a Abba, no hay fe. Puedes estar operando en memorias de fe, ¿verdad? Recuerdos de cuando viviste algo en fe, puedes estar, pero te vas a encontrar esforzándote y te vas a encontrar en desasosiego. Y ese desasosiego sencillamente dice que fe no está operando, porque el producto de fe es reposo, es el reposo de Dios en tu espíritu, haciéndote vivir paz, haciéndote vivir en la promesa que Dios te ha hecho como su hijo o su hija. Entonces, primero es fe. Segundo, hemos visto si opera fe, entonces hay virtud, hay poder divino para que en el poder de Dios tú puedas hacerlo todo. Y esa es la declaración de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la declaración de Efesios capítulo 6. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado todo, estés firme. ¿Sí? Entonces, cada hijo, hija de Dios, tenemos que aprender en fe a operar en el poder de nuestro Padre. Y eso quiere decir, y cuando Dios nos estuvo hablando de esto en las sesiones pasadas, vimos a Pablo aprendiendo que una verdad tremenda que Dios le dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces
entendimos que no se trata de hacernos fuertes, de echarle ganas, de apretar el ombligo y decir me aguanto, que fortalecerte en el poder de Dios es el producto de recibirle a Él para que Él sea poder en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tercero, en la lista tenemos a la virtud conocimiento. Y entendimos esa secuencia. Si estoy en fe y recibo poder y vivo la situación que tengo frente en el poder de mi Padre, entonces esa experiencia que vivo es el conocimiento real de la verdad. Es el conocimiento vivencial que me es provisto para que yo sepa que lo que mi Padre me ha dicho se cumple. ¿Sí? Y que puedo confiar y descansar en Él eternamente, porque Él no se va a ir de aquí adentro, de mi espíritu, y nadie me puede arrebatar de Él. Entonces esto es eterno, esto es vida eterna. La semana pasada entonces llegamos a empezar a entender lo que sigue. Si fe opera, hay poder divino para que yo viva la vida de Dios y eso me da conocimiento. ¿Qué sigue? Dominio propio. Y empezamos a entender que dominio propio es un poder divino que me es provisto, pero que está sujeto a mi voluntad. ¿Sí? O sea, que Dios me da a mí la libertad como su hijo, te da a ti la libertad como su hijo o su hija, de determinar si participas o no de su vida. Y estuvimos entendiendo el contraste entre la existencia humana, donde todo el mundo es un esclavo, ¿verdad? Y está sujeto al régimen de la naturaleza humana de corrupción, sujeto a esclavitud de temor, sujeto a la potestad del diablo, etc. Y que en la vida divina somos absolutamente libres. Entonces, una característica de Dios como un ser absolutamente libre es que Él tiene dominio propio. Su libertad no la usa para libertinaje, para desorden, para hacer lo que se le antoje o no se le antoje, sino su libertad está regida por dominio propio. Y al venir a participar de la naturaleza de Dios, tú y yo tenemos que aprender a ejercer dominio propio. ¿Sí? Esto va a ser absolutamente importante y necesario para poder vivir lo que sigue. ¿Qué sigue? Vamos a ver un poquito hacia adelante. En la lista de 2 de Pedro 1, versículo 5 en adelante, dice, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Entonces, viendo hacia adelante, ¿qué sigue de dominio propio? Podemos empezar a entender la manifestación de la naturaleza de Dios en las relaciones que tenemos, primero con nosotros mismos, con nuestro Padre y con los demás. ¿Sí? Y ya estaremos hablando más ampliamente de paciencia, la paciencia divina. Recuerden que dijimos, todo esto es divino, no hay siquiera similitud entre lo que quiere decir paciencia en el lenguaje divino, que es verdad, y los lenguajes humanos. Entonces, vivir paciencia es el producto de la operación
de las 4 cosas anteriores. No puedes vivir la paciencia divina si no estás operando en dominio propio que resulta de conocimiento, que resulta de virtud, que resulta de fe. ¿Sí? Ahora, recordemos que no tienes que estar tú, híjole, ¿cómo le hago para...? No, tienes que estar en fe y lo demás va a suceder. ¿De acuerdo? El secreto de todo es tu comunión con Abba. Ahí es donde le escuchas. Si le estás escuchando y permaneces allí, todos los demás poderes divinos que estamos viendo operan. ¿Sí? ¿Por qué estamos viendo el uno por uno? Porque si algo quiere Abba es que tú y yo tengamos comprensión de su vida. No que digamos, pues yo no sé cómo pasa, pero pasa y no me importa saber. Perdóname, pero si eres hijo o hija de Dios, te importa saber. Porque lo opuesto a no saber es ignorar. Y escucha lo que Dios dice sobre la ignorancia. Mi pueblo fue vendido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Entonces, ningún hijo o hija de Dios puede crecer en su vivencia divina sin conocimiento, sin entendimiento de verdad. Y por eso tenemos que invertirnos en ser traídos a verdad por el Espíritu de verdad. Así que dominio propio va a permitirme operar en la paciencia divina. ¿Sí? Ahora, esta mañana siento de parte de Dios que le echemos un vistazo al resto de la lista, ¿no? Para tenerla presente, porque hacia dónde estamos siendo llevados, pues no solamente es a poder operar en paciencia, pero a la paciencia se va a añadir piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sí? ¿Y quién es amor? Ágape. O sea, la plenitud de Abba, tú y yo vamos a poder participar de Él, con Él, si todo esto está en nosotros y abunda, como dicen los versículos más abajo de esta escritura. El versículo 8, sí es 8, ¿verdad? Sí. Dice, porque si estas cosas están en ti y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te das cuenta, es clarísimo en esta escritura de qué se trata conocer a Jesús. Y puedes entender por qué Jesús en Mateo 7, cuando personas le dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre bla, 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 Él va a decir, yo no te conozco porque eres un hacedor de maldad. O sea, no hay fe. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo puedes echar fuera demonios sin fe? ¿Cómo pueden ocurrir milagros sin fe? Pues personas ejercen oraciones y cosas que han aprendido y en su misericordia Dios actúa a favor de las necesidades de otros. Pero el que está orando por alguien no necesariamente le está creyendo a Dios. Fe es creerle a Dios. No está escuchando a Abba, no tiene una relación correcta con Él. Entonces, por eso es que Jesús fue clarísimo, dijo, no te confundas, no veas las apariencias, mira el fruto. Bueno, y también puede ser que sanó a alguien y dice, ups, ¿cómo puede haber sido si yo estoy en esta situación, no? Se asusta y a lo mejor Dios está tratando con él también, ¿no? Claro,
Perdón. Entonces, es tan importante venir a claridad. Ahora, no nos confundamos. ¿Quién sana? Dios sana. Si ¿quién echa fuera demonios de personas? Dios lo hace. No es la persona, no es el que está participando. Él hace su obra por amor, porque ama, porque quiere bendecir, porque quiere traer esperanza a vidas, porque quiere adoptar a cada persona que se lo permita. Pero tenemos que estar clarísimos en que lo que Él quiere y ve en nosotros, lo que Él busca en nosotros es la manifestación de fruto, su fruto en tu vida y en mi vida. Y esto solo ocurre en lo que Él ha provisto. Esta secuencia entonces está provista, está diseñada para traerte a vivir la plenitud de Dios. ¿Cómo sabemos que amor es la plenitud de Dios? Pues vamos a escuchar a Dios explicárnoslo en Efesios, el capítulo 3. Y el versículo, ya le cambié de capítulo aquí. El versículo 17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que arraigado y cimentado en amor, sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios. Continuemos conectando verdades, ¿de acuerdo? Porque permítanme hacer un paréntesis que nos puede ayudar muchísimo. Si cada uno de nosotros nos vemos como nuestro Padre nos ve, como niños recién nacidos de Él, ¿de acuerdo? Si tú todavía te ves con tu edad humana, te ves en el espejo y dices, híjole, estoy muy joven o estoy muy viejo o lo que sea, no estás en verdad, ¿sí? No estás viéndote en verdad. ¿Cómo te ve Abba? Tienes que aprender a verte igual como Él te ve. ¿Sí? Eso es fe, es creerle. Entonces, hace un rato ya hemos hablado de la edad verdadera que tenemos y por muchos años que vivas, en la vida eterna solo vas a tener un par de horas, cuando mucho, de haber nacido. ¿Sí? Porque usando el algoritmo de 1000 años son como un año, etc. Entonces, nadie, en todo el tiempo que estemos aquí en la tierra, vamos a pasar de ser recién nacidos en Cristo. ¿Sí? Bueno, permítame continuar. Medítenlo. Si aceptas ser recién nacido, entonces se nos quitan todas las pretensiones y expectativas de, ay, es que yo ya debería ser así, asá, y cómo va a ser posible que después de tanto tiempo no entienda y demás, porque vas a estar en la apertura de ser enseñado por Abba, ¿sí? De conocerle, en la expectativa de recibirle. Entonces, es muy importante tener eso presente. Y
si estamos en eso, entonces vamos a poder recibir verdad mucho más fácilmente y como recién nacidos vamos a estar aprendiendo el idioma de nuestro papá. Cuando naciste humanamente no sabías hablar ni entendías lo que se te decía. Pero conforme continuaste escuchando las mismas palabras relacionadas a ciertas cosas, empezaste a armar una comprensión de un idioma, ¿sí? Y la palabra no llegó a significar ciertas cosas, y la palabra sí también, y la palabra X, Y, Z, todo empezó a cobrar sentido, ¿cierto? Entonces, en tu vida como hijo o hija de Dios, estás en el mismo proceso. Estás aprendiendo el lenguaje divino. Estás aprendiendo verdad. Ese es el lenguaje de nuestro Padre. ¿Sí? Así que es importantísimo que tengamos claridad en eso y no tenemos que pretender saber, sino que sencillamente estamos en el proceso de recibir verdad. Bueno, es maravilloso que la enseñanza divina no ocurre de afuera para adentro, sino ocurre de tu espíritu con tu espíritu. ¿De acuerdo? Así que regresemos a Efesios 3 y como niños recién nacidos podemos oír a Abba decirnos que nuestra vida necesita quedar cimentada y arraigada en amor para que la vivencia de amor nos lleve a la comprensión, junto con todos nuestros hermanos y hermanas, de cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿de qué? De Abba. ¿De qué tamaño es Abba? Porque amor y Abba en verdad es lo mismo, en el lenguaje de verdad. Si tú dices amor, estás hablando de quién Abba es. Dios es amor, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere Él con eso? Que conozcas, que vivas el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, versículo 19, para que seas lleno o llena de toda la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta? Bien, toda la plenitud de Dios. El primer asunto es estar de acuerdo con nuestro Padre de que Él nos lleve allí. Ese es el derrotero de nuestra vida. ¿A qué me ha llamado Dios? A que yo viva toda su plenitud, a que yo sea lleno de toda su plenitud. Eso es completamente verdad, verdadero. Cuando limitamos el llamamiento de Dios a nuestra vida a cosas inferiores, por ejemplo, un ministerio, una actividad, una profesión, una relación, un territorio, estamos fuera de verdad. El llamamiento es que seas lleno, llena de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo se logra eso? Siendo uno con Abba. ¿Sí? Que todo lo que Abba es, tú lo seas con Él. Eso es como Jesús es idéntico a su papá, porque Él y Abba son uno. Y eso es lo que Abba está haciendo contigo y conmigo. Entonces, regresando a la lista de 2 de Pedro 1, versos 5 al 8, podemos ver el camino que Jesús es
para traernos a toda la plenitud de Dios. Primero fe. Ahora, piensa un segundo. De la semana que ha terminado, ¿cuánto has crecido en fe? ¿Eh? Puedes decir, aprendí a escuchar un poquito más. Y cada vez que escuché a mi padre, pude sentirle en mí y pude descansar en lo que me dijo. Y me está gustando que él me hable y que yo descanse. Y ese descanso me vivifica, me llena de su vida, me da su poder. Y estoy aprendiendo ya no usar mis fuerzas. Eso es aprender, es crecer en virtud. ¿Te das cuenta? Crecer en fe es crecer en escuchar y vivir el reposo de Dios. Crecer en virtud es aprender a ya no esforzarte para que en ti opere la fuerza de Dios. Y les hemos invitado a hacerle como quieran, pero tener presente, o sea, ponlo en papel, pero más que todo deja que el Espíritu Santo te lo escriba en el corazón. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cada vez que le estás echando ganas, no es el poder de Dios. Te vas a cansar, te vas a desgastar, te vas a frustrar. Nada de lo demás que sigue en la lista va a poder operar porque hemos truncado la operación de la vida divina. ¿Sí? Por supuesto que si dejé de escuchar a mi padre, pues ya nada funciona porque ni siquiera hay fe. Pero si estoy en fe, hay poder y necesito, no solamente, sí, pues está el poder de Dios, pero ¿qué pasó? Pues es que quise hacerlo en mis fuerzas. Jesús y yo estamos ahorita aquí en la oficina del negocio. Estamos llenos de papeles. Les voy a enseñar. Esto es un 1%, ¿no? Estamos aquí porque tenemos que entregar reportes y documentos urgentes y empezamos muy temprano y le vamos a seguir después de almorzar, ¿verdad? Después de estar aquí con ustedes y del almuerzo. Podemos ver esto y decir, ay, estoy cansado, no quiero hacerlo, es domingo, ¿cómo? Etcétera. O podemos recibir virtud, ¿sí? Y decir, Padre, gracias porque nos concedes el privilegio de trabajar contigo estos números. Y entonces recibir capacidad para entender lo que estamos haciendo, para resolver los problemas que tenemos que resolver, para no cansarnos, porque el cansancio físico es muy secundario a lo que empieza a ocurrir en el espíritu, la frustración, la pesadez de corazón. Eso de inmediato te dice, no estoy participando de la vida divina. Entonces, es tan importante que tengamos claridad, que tengamos este mapa, ¿sí? Que nos es provisto aquí. Y que no lo veamos humanamente, tengo que lograr. No es eso, es tengo que recibir. Tengo que aprender a recibir lo que me está siendo dado. ¿Sí? Entonces, recibir la fe, ¿qué es lo que me va a llevar? Bueno,
para poder entender y llevar a cabo todos los demás, la virtud, conocimiento, dominio propio, todo eso está basado sobre yo tener la fe y permitirle a Él entonces poder llevar a cabo toda la lista que sigue, ¿no? Totalmente. Vamos a ver otra ventana que ilustra la meta de nuestro Padre, el propósito que Él tiene contigo y conmigo y con cada uno. Primera de Corintios 13. ¿Sí? Vamos a verlo en el contexto de esta lista. Los primeros versículos nos hacen entender que termina el versículo 3 diciendo, si no tengo amor, de nada me sirve. Las otras conclusiones son, si no tengo amor, soy como hago ruido nada más. Si no tengo amor, nada soy. Y si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, en el versículo 4 de 1 Corintios 13, empieza la descripción de lo que Abba se ha propuesto que tú seas, que tú vivas. ¿Sí? Porque esto es lo que Él es. Esto es cómo Él se comporta, esto es cómo Él te trata a ti, y es como Él quiere que tú puedas ser igualito a Él. Entonces, dice, a ver, ya le cambié aquí otra vez, perdón, dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Esta es la plenitud de Dios. ¿Sí? Este es el fruto que Abba, que Jesús, que el Espíritu Santo buscan manifestar en tu vida. Escucha, por favor, esa frase. Buscan manifestar en tu vida. No que tú lo logres, no que yo lo logre, sino que por la transformación que están operando en nosotros, se empiece a manifestar lo que Abba es, transparentemente, libremente, naturalmente. Regresamos a lo que hace un par de meses estábamos recibiendo. Jesús dice, yo soy la vid, tú eres el pámpano. Lo que yo soy, a ti te sale. Es lo que quiere decir el pámpano, ¿te das cuenta? Si permaneces en mí vas a llevar fruto, mucho fruto, y mi Padre te va a limpiar para que lleves más fruto. Entonces, esta descripción de Abba en 1 Corintios 13, sí, lo voy a leer otra vez, pero con su nombre. Abba he sufrido, otra vez le moví, perdón. Abba es sufrido, Abba es benigno, Abba no tiene envidia, Abba no es jactancioso, no se envanece, Abba no hace nada indebido, Abba no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, Abba se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Abba nunca deja de ser. Ahora, fe, para creerte en esta verdad,
viene por escuchar a Abba hablártelo y decir tu nombre como mi hijo, tú eres sufrido, eres benigno, no tienes envidia, no eres jactancioso, no te envaneces, no haces nada indebido, no buscas lo tuyo, no te irritas, no guardas rencor, no te gozas de la injusticia, mas te gozas de la verdad. Todo lo sufres, todo lo crees, todo lo soportas. Y tú eres eterno o eterna, igual que yo, dice Abba. Tú nunca dejas de ser. ¿Se lo recibes? Sí, ahí empieza. Fe. Fe me está conectando al propósito eterno de mi Padre. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque mira, ya hablamos de lo que Jesús dijo en Mateo 7, ¿no? Hiciste milagros, esto, aquello, pero no tienes amor, pues de nada te sirve. Entonces, para Abba, lo importante es que tú y yo vengamos a vivir quien Él es. Todo lo demás es secundario. Porque si vivo milagros y maravillas, pero lo vivo en la naturaleza humana, de nada me sirve. Es peor que no haberlo vivido. ¿Sí? ¿Quieres un ejemplo así detallado de eso? Pues lee el Antiguo Testamento y la vida del pueblo de Israel. Y el resumen que Dios da de eso en el libro de Hebreos. Dios dice en el libro de Hebreos respecto al pueblo de Israel, dice, a ellos también se les anunció el Evangelio, igual que a nosotros, pero no le creyeron a Dios, no hubo fe. Y entonces su vida fue una vida en absoluta desobediencia. Así que nos corresponde a nosotros vernos en fe, ¿sí? ¿Qué hace la fe? Me da la certeza de qué, de lo que espero. ¿Qué esperas? Algunos estamos esperando que Dios nos conteste cierta petición, que Dios nos dé cosas, que Dios nos sane algo. Y si tú me dices, ¿hay algo de malo en eso? No. Él quiere rebasar todo lo que tú puedas imaginar pedirle. Pero lo que Él te está dando es mucho más grande y cuando no se lo recibimos, ¿sí? No le recibimos a Él, porque eso es lo que Él te está dando. Él se está dando a ti. Entonces, muchas cosas que parecen estar atoradas en tu vida no van a resolverse si no le permites a Abba cambiar tu enfoque y traerte a verdad. ¿Sí? Porque la cabeza, el raciocinio humano piensa, si solo obtuviera esto, yo estaría bien. Todos mis problemas se arreglarían si X, Y, Z se cumplen. Si se soluciona A, B, C. Si se me quita esto o lo otro. Y Abba sabe que eso no es verdad. ¿Sí? Vamos a un ejemplo con el pueblo de Israel. Primero su enfoque era si solo pudiéramos dejar de ser esclavos, todo estaría bien. Pues Dios los saca de Egipto, ya no son esclavos, y todo está mal.
¿sí? Se les acaba el agua. Si solo tuviéramos agua, todo estaría bien. Pues les da agua y todo sigue mal. Se les acaba la comida. Híjole, si solamente no nos morimos de hambre, todo va a estar bien. Pues Él les da maná todos los días, fresquecito, horneado allá por los ángeles, ¿verdad? Pan divino. Y todo sigue mal. Ah, pues es que lo que queremos es carne. Y les da carne hasta que se les salía por las narices y todo sigue mal. ¿En qué crees que tú eres diferente de ellos? Tú puedes insistir en que Abba te cumpla la lista tuya, ¿sí? Primero dame esto y luego ya vemos qué sigue. Pero Él no está en ese negocio. Su promesa es hacerte su hijo, hacerte su hija en la semejanza de Jesús. Y esta es la vida de Jesús, esta lista es la vida de Jesús. Y la secuencia es la provisión, es el camino, es cómo tú y yo somos traídos a la vida divina. Entonces, te das cuenta que tiene que haber un momento en nuestros corazones donde todo esto que nos trae cargados y ocupados y preocupados y esclavizados y, o sea, donde está tu enfoque y donde está tu corazón. Dios habla de eso, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Tiene que ser traído a claridad a tus ojos, porque Abba lo ve claramente. Él sabe que está compitiendo contra él, contra lo que Él es en ti y para ti. Y tú vengas a una resolución personal. Vas a permitirle a Abba darte su vida en esta secuencia perfecta o permanecer insistiendo en lo que Él no te ha prometido. ¿Sí? Pablo estaba en eso y lo vimos hace un par de semanas. Recuerden que 3 veces, dice él, he ido a Dios y le he dicho, quita de mí este aguijón de mi carne. Y a la tercera vino la respuesta y él pudo entrar a fe y pudo tener virtud y pudo vivir conocimiento y dominio propio y paciencia y todo lo demás, ¿sí? Porque es la única manera en que lo vamos a vivir. Cuando Abba le dijo, no te voy a quitar ese aguijón. No lo voy a hacer. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y como yo me parezco un poco en lo testarudo, ¿no? Puedo entender un poquito a Abba en su trato conmigo, en decirme, te necesito para contestar tu oración, que me pides que yo te transforme, que dices que quieres que yo forme a Jesús en ti. Tengo que convencerte de ya no usar tu capacidad, de ya no recurrir a tus fuerzas. ¿Te das cuenta? Porque ese es un problema. Cuando somos muy fuertes y muy pudientes y muy hábiles y muy abusados y muy inteligentes y muy... todo eso estorba. Todo eso se contrapone a la vida divina. Siempre ha sucedido y siempre va a ser así. Entonces, en su amor y misericordia, Abba nos tiene que llevar al convencimiento de, por ejemplo, de creerle en reposo, ¿sí? De permanecer en su reposo. Segundo convencimiento. Primero es fe.
operante, ¿no? Segundo es, no uses tu fuerza. No hagas nada en tu fuerza. Hazlo en el poder que yo te doy. Exclusivamente. Tercer convencimiento es, vive mi vida. Eso es la vida eterna. Jesús dijo en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, conocimiento es la vida de Dios manifestándose, pues en fe y virtud se puede manifestar. Pero es un fruto, ¿te das cuenta? Es un fruto divino, no es producto de nada que tú y yo hayamos hecho. Cuarto, elijo permanecer en eso es dominio propio. Y quinto, entro a vivir la paciencia. Y vamos a entrar con mayor profundidad a eso la próxima semana, si Abba nos lo permite. Pero hoy yo creo que ha sido importantísimo ver el camino completo, cuál es su objetivo, entenderte en esta declaración de 1 Corintios 13, saber que tu destino como hijo o hija de Dios es la plenitud de Dios. Y que ya puedes verte en ella por fe. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo. Ahora, quizá haya cosas en tu vida, en tu espíritu que pelean contra esta verdad, que argumentan que cómo va a ser que tú puedas alcanzar la plenitud de Dios, dado que tienes un pasado, que tienes estas circunstancias en tu vida presente, que lo que sea. Bueno, ahí está tu oportunidad de conocer a Abba, ¿sí? Porque cuando tu espíritu instantáneamente asiente a lo que Él te dice, no hay estorbos, ¿sí? Él te lo dice, tú se la crees y lo vives. ¡Wow! Eso es como debe de ser. Pero cuando Él te habla y empieza la guerra adentro, ¿no? Todos los peros y pero, entonces eso solamente te deja saber que tienes que permitirle que Él te haga libre, que Él te limpie. Y te toca elegir a quién le vas a creer. Sí. Así que lo que hoy Dios te ha hablado, pues aplícalo. Su llamamiento es claro, es preciso. No hay vueltas, ni rodeos, ni misterios. Fue un misterio, pero ese misterio está revelado en Jesús. Y hoy tú y yo podemos entender de qué se trata nuestra vida como hijos e hijas de Dios. ¿Quién quiere comentar? Adelante, Betty. Oh, pues gracias porque eh, Dios me ha estado hablando en cuanto a creer su palabra, en cuanto a yo tengo que hablar lo que Él ya me dijo. Entonces, muchas veces me he encontrado pensando y hablando cosas pues, del mundo, de lo normal, y es cuando realmente me siento pues frustrada, irritada y demás, pero ahorita que estaba leyendo esta de Primera de Corintios 13, de que Beatriz no se irrita, Beatriz no se enoja, todo lo sufre y todo lo cree, me empezaba a caer pues ahora sí que la verdad de que Dios está hablando y dice, tienes que hablar
mi palabra, lo que yo te digo, pídeme que se quede adentro de ti y ya no hables o vivas como el mundo, ¿no? Gracias, Betty. Está muy bajito tu micrófono y batallamos un poquitito en entender o captar todo, pero resumiendo lo que capté, y si no, pues hacemos otro esfuerzo, nos repites, pero lo que capté es que estás escuchando a Abba hablarte 1 Corintios 13 y que estás asintiendo a creértela, a recibir eso en tu corazón y a permitirle que lo haga en ti. ¿Es correcto? Gracias. Sí, sí, es correcto. Ajá. Gracias, gracias. ¿Quién más quisiera participar? Yo, Adelante, Rebe. mira, para mí es fascinante ver la fidelidad de la obra, de esta obra de amor que Dios ha iniciado en mi vida. Puedo palparla, puedo vivirla de una manera personalísima a través de circunstancias que Él trae, que Él provee también para llevarme a esta plenitud. Pero puedo decirles que me gozo porque puedo ver en mi diario vivir y a través de esas circunstancias que les menciono, estoy dentro de lo que está dando cada vez más vida. Siento, repito, esa felicidad. Mi hija es tú. Y tengo ese propósito de que nuevo, pero también enseñar a ti a no verte. Y a mí estos pasos podría ser que haya sido el que me ha permitido ir viviendo. Y que logre sentir esa plenitud para vivirla. Yo tengo gozo en el corazón de ver esta trayectoria marcada, pero también el real, que también lo está dando, ¿no? Velando, funcionando, poder, teniendo licencia para caminarla. Yo me veo en Él, me siento en Él, me creo en Él, a la medida de que Él sabe cómo va mi vida. No estoy diciendo que estoy en una perfección, pero sí estoy en una convicción de vida, que lo que hoy tengo y lo que me falte de vida, lo que se está forjando es a un Jesús conmigo, o a mí con un Jesús, no sé cómo deba decirlo, pero me veo en Él, me siento en Él. Y pues es lo que les puedo decir en este momento. Muchas gracias, Rebe. Se vale de las dos maneras, decirlo de las dos maneras. Él en ti y tú en él. Qué bueno. Pero esto es lo que Abba está haciendo, sí, es convenciéndonos. Te das cuenta que una vez que camina él un poquito, que le hemos permitido que avance en transformarnos aquí adentro, empezamos a entender que el único obstáculo a que él pueda cumplir el total de su promesa, pues es lo que todavía en nosotros no le cree, ¿no? Realmente. Es cuando lo que está sucediendo afuera, en nuestro corazón tiene más razón
más poder, más fuerza que lo que Él nos está hablando. y todos vamos a vivir esos conflictos, ¿sí? Es importante comprender que es natural en el proceso de ser transformados el que pasemos por allí. Lo importante es no quedarnos ahí, ¿sí? Porque una vez que eliges creerle a Dios en algo, por pequeñísimo que sea, y Él te cumple, ¿qué está sucediendo? Ya hay un evento de fe cumplida en tu conocimiento, ¿sí? Has ido de fe a virtud, a conocimiento. Y entonces el chiste es que eso no se quede como un evento histórico, sino que venga a ser tu vivencia eterna. Pues la paciencia opera en recordarte que estás en este proceso, ¿sí? Que Abba lo tiene clarísimo y que Él no tiene prisa, que Él no se va a frustrar y decir, ya estuvo suave. Oye, Rebe, ya. Eso te lo enseñé en el 2013 y aquí estamos otra vez en la misma lección. No. Él no opera así, ¿sí? Y esa verdad es tan importante. Entrar a su paciencia es dejar de estarte exigiendo, dejar de estarte latigando, de estar martillándote, porque esa impaciencia que tenemos con nosotros mismos es terrible. Y nos saca de fe, nos saca de reposo, nos saca de todo lo divino, porque caemos otra vez en la frustración de estarnos, en lugar de descansar para que se dé el fruto, nos metemos al revés, ¿no? A querer exigirnos cumplimiento, como era en la naturaleza humana. Y eso tiene que desaparecer de nuestras vidas. Entonces, paciencia, conforme Abba nos permita hablar más de ella, es importantísimo, porque vas a vivir eso mismo con otros, ¿sí? Cuando vives la paciencia, Abba la está viviendo contigo y conmigo, de eso no hay duda. Él es paciencia. Pero nos toca vivirla con nosotros mismos para poder vivirla también con los demás. Y así va hilándose la cosa. Es hermoso, es fascinante de veras cómo la vida eterna se está forjando en nosotros. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, vamos a dejarlos ir a celebrar, a comer, festejar. Pero una nota. Todos los que están hoy viviendo este día, el Día del Padre, y los recuerdos, ¿sí?, de la relación con sus papás, no están siendo vividos en fe. Es importantísimo aplicar lo que hoy Dios nos ha hablado. ¿Sí? No te permitas regresar a una relación humana con tu papá humano. El mío está en la casa de Abba. Mi papá Cristóbal, ¿verdad? Ya no vive aquí en la tierra. Entonces, si yo me regreso a la relación que tuve con él aquí en la tierra, pues es deprimente, tiene muchas cosas negativas, etcétera. Te lleva a la nostalgia o te lleva a cosas que no son divinas. Pero mi relación con quien fue mi papá aquí ahora es divina. Él es hijo de Abba, yo soy hijo de Abba, me gozo, ¿sí?, en todo lo que me fue permitido vivir con él, porque aún lo negativo, Abba lo ha transformado en bendición. Entonces no vivo nada en la naturaleza humana porque me saca de fe. Y si me saca de fe, todo se tuerce. Y el consejo hoy es, si nunca has hecho eso, ¿verdad? Por eso los humanos necesitan un día del padre, ¿no? Para acordarse de que tienen papá, un día de la madre para acordarse.
y tratar de enmendar todo lo que no han hecho bien, ¿no? Con Abba no vives eso, con Abba vives en ágape eternamente. Él vive festejándote a ti y tú vives festejándolo a Él si estás en fe. ¿Te das cuenta? Y es asombroso eso, ¿sí? Entonces, permítele a Abba traerte a fe en todas esas relaciones. No desaproveches la oportunidad y permítele a Él convencerte de su amor para ti y para quien fue tu papá o es tu papá. No lo vivas humanamente. Es todo. Vamos a dar gracias. Padre, gracias por este día maravilloso de ágape. Tú eres ágape. Y hoy te celebramos en fe, en virtud, en conocimiento, en dominio propio, en paciencia. Gracias, Padre, porque estás dándonos tu vida. Qué asombrosa vida es la que nos estás dando. Gracias porque no estás dejándonos marcados por vivencias humanas, sino que estás haciendo todo nuevo. Esa es tu promesa. Que si estamos en Jesús, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias por el privilegio de vivirte hoy y ver hacia el futuro y saber que nuestro destino es tu plenitud, nada menos. Y porque hoy nos confrontas para abrazar esa verdad y para decir, Padre, te creo, tráeme a fe, tráeme a verme en la realización de esta promesa, para que nada en mí impida que lo cumples. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y felicitaciones. Papás. Ágape.